charlar y un grupo de pastores de varios países. Hoy damos la bienvenida oficial a pastores de Uruguay que se plegan los lunes en la noche y invitados pastores también del Perú, ¿no es cierto? Para unificar, ¿no? La reunión y que ya con la cuarentena en varios países ya un poquito o mucho que ya se sale a trabajar. El caso de Bolivia ya se ha ampliado todos los días de lunes a lunes de 5 de la mañana a 12 de la noche. Se puede transitar libremente, se puede ir a restaurantes, se puede ir a todos lados, ¿no es cierto? Obviamente guardando las medidas de seguridad. Los templos acá en Bolivia están abiertos, una limitación con 30% del aforo del auditorio, ¿no? O sea que si se tiene un templo para 100, solamente podrán venir 30 personas, ¿no? Si se tiene un templo o un auditorio para 500, entonces vendrán 150 personas, ¿no? Con todas las medidas de seguridad. Así que se pueden tener reuniones en las mañanas, en las tardes, en la noche, porque en la noche hasta la medianoche está libre. Y entiendo yo que en otros países también, ¿no es cierto?, se está flexibilizando. Así que las reuniones que teníamos en las tardes con varios grupos de pastores lo estamos pasando en la noche porque la gente ya está trabajando también, ¿no? Así que un saludo cordial y bienvenida especial al grupo de los pastores y líderes del Uruguay, de Perú, y saludar también a los pastores del Ecuador que ya se han plegado a esta reunión de los lunes, a los pastores de México, hay algunos pastores de Argentina también y obviamente el grupo mayoritario está el grupo paraguayo, ¿no? El Paraguay, a todos un saludo cordial y meternos en tema. El tema que estamos desarrollando es un tema que te resuelve varios problemas del cristianismo que tenemos actual. Uno de los principales, quien creyera, ¿no es cierto?, es la distracción, ¿no? Corazones muy distraídos, corazones muy dispersos, corazones atendiendo mil cosas a la vez, no solamente del trabajo, de la obra, del ministerio, sino de las noticias del coronavirus, de la situación, de las elecciones. Nuestro país sigue concentrado en el tema de las elecciones y los resultados. Y en realidad tenemos que entender que si nosotros no jugamos un partido muy bien de fútbol espiritual aquí en la tierra nos distrae. La tierra nos puede desguañangar la espiritualidad, nos desguañanga la espiritualidad, hasta el más santo, ¿no? El más santo que se descuida puede tener un accidente, ¿no? Sí, sí. Así como estás manejando tu carro y te descuidas, puedes tener un accidente involuntario, ¿no? Por un descuido, ¿no? Lo mismo es a nivel espiritual, ¿no? Y creo que este tema de consagración espiritual, Dios lo está enfatizando bastante porque nos resuelve este problema, ¿no? No solamente de corazones y mentes dispersas, distraídas, desconcentradas, sino de mentes y corazones saturados, ¿no? Con la tierra, mucha tierra y poco cielo. Entonces, el problema que tenemos nosotros los cristianos modernoides aquí en la tierra es que tenemos la mente ya saturada con la tierra, el corazón saturado con la tierra, ¿por qué no decir hasta bloqueado ya, ¿no? Mucha tierra, entonces nuestro razonamiento es terrenal, nuestra visión es terrenal, nuestro hablar es terrenal, nuestras preocupaciones son terrenales. Porque el cristiano que está bien metido en la tierra, sus preocupaciones son terrenales, no tiene preocupaciones celestiales, o muy pocas, ¿no? No se preocupa mucho del cielo, no se preocupa mucho de buscar las cosas del cielo. Y no es que sea malo y malvado, sino está distraído, está desconcentrado, está en otro partido de fútbol espiritual, digamos, ¿no? Si vale el término, ¿no? Y yo creo que eso pasa a factura porque hay muchos pastores y líderes lacerados por su situación adversa que están hasta destruidos
algunos, ¿no? Y respeto mucho yo las situaciones, las condiciones, etcétera, etcétera. Pero si uno tiene mentalidad del cielo, las pruebas difíciles, y ahora vamos a hablar de eso, las puede pasar mejor, digamos, ¿no? Y además la puede pasar creciendo, madurando, ganando almas, haciendo discípulos. Y no congelado, no petrificado o no bloqueado en la mente, en el corazón, ¿no? Entonces, este tema de consagración, yo creo que es principalmente para nosotros los líderes espirituales, ¿no? Que prácticamente tenemos que dar el ejemplo de cómo vivir en medio de tanta adversidad, ¿no? Tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿no? Que ha traído esta pandemia, ¿no? Y hay muchos cristianos, hay muchos pastores, líderes dislocados, ¿no? Sí. Y es respetable todo eso, yo no critico, pero creo de que tenemos que darle un golpe de timón hacia buscar primeramente el reino de Dios, ¿no? Y su justicia, y el resto es añadidura, ¿no? Y consagrarnos. Creo fervientemente que la consagración es una llave del reino que nos trae soluciones muy importantes para esta época que tenemos, ¿no? Y si estamos viviendo los tiempos finales, yo no quiero ser apocalíptico, como dicen algunos, ¿no es cierto? Pero la cosa va a estar peor, ¿no? Si estamos entrando en los tiempos finales, dice que la palabra dice que va a empeorar, ¿no? El mal se va a multiplicar, la corrupción se va a multiplicar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para vivir todo tipo de temporada, ¿no? Como iglesia, como ministros. Y la consagración total a Dios, el enfoque total, porque consagrarse es dedicarse, no a las actividades en primer lugar, sino a la persona, porque la consagración es a la persona en primer lugar, a la persona de Dios, al Padre, al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Consagrarse es entregarse, no al trabajo en primer lugar, no al laburo en primer lugar, sino en primer lugar a la persona de Dios, al Padre, al Señor Jesús, al Espíritu Santo. Consagrarse es darse, consagrarse es ocuparse, me ocupo, ocupo mi mente. Y un nivel de consagración profunda y total te lleva a vencer todo tipo de pruebas. Esa es la tesis hoy. Una consagración total diaria y permanente en el día, ¿no? Que permanezca enfocado, concentrado, poniendo la mirada. Dice que corremos con paciencia la carrera que está aquí en la tierra, pero con una clave, ¿no? Puestos los ojos en Jesús, no puestos los ojos en la carrera y en las dificultades de la carrera, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y previo a eso, Hebreos 12 habla que nos tenemos que despojar del lastre que estorba. Porque en esta cuarentena, más que aprender, hemos tenido que desaprender muchas cosas, ¿no? Creo que la tarea más estratégica de esta cuarentena y más difícil y más costosa para nosotros, aquellos que tenemos hábitos de 20, 30 años, de que lo hacemos así, y así es mi vida centrada en el templo abierto, y ahora ya el templo está cerrado, digamos, por cuántos meses tuvo. Entonces nos desguañangó eso, pues, nos desquició, nos dislocó, hubo una ruptura, ¿no? Sí. Pero, y si tenés puesta la mirada en la carrera y no tenés puesta la mirada en el autor y consumador de la fe, no solamente de la fe, de la vida, del diseño de vida, entonces ahí es donde, ¿no? Por eso es que la palabra dice que antes de correr con paciencia la carrera que está por delante, dice, despojémonos del lastre que estorba y del pecado que asedia, o la carne que te asedia. Y si no estás en buenas condiciones en tu vida del lugar santísimo, obviamente que el lastre que estorba va a estorbar más y el pecado que asedia va a asediar más hasta tumbarnos. Entonces estos tiempos son muy desafiantes, como nunca antes, a nivel espiritual, en función no a hacer la obra en primer lugar, sino en función a intimidad con Dios,
en función a comunión íntima con Dios. Y de ahí ya viene la victoria para todo tipo de pruebas, ¿no? La consagración, ¿no?, es fundamental. Y acá, digamos, quisiera hablar de la consagración del apóstol Pablo, que fue extrema y que lo llevó a vencer todo tipo de adversidad muy fuerte y adversidades muy intimidantes, ¿no? Así como nosotros estamos intimidados, estamos en una atmósfera natural de intimidación, pero tenemos una atmósfera sobrenatural de victoria, de poder, de autoridad, y uno elige en cuál habitar. Nosotros ahorita estamos en una atmósfera natural en el mundo invisible, con mucha opresión, con mucha intimidación, de enfermarse, si se contagia o no se contagia, si miembro de mi familia se contagia o no se contagia, si nos llega la muerte o no nos llega. Es una situación muy dura, muy fea. Yo la he vivido porque ya le he comentado, el papá de mi esposa murió de COVID, ¿no? Tuvimos esa tragedia, esa adversidad, ¿no? Pero no es nada comparable a lo que vivieron la iglesia primitiva, pues, ¿no? Y ellos, por su nivel de profundidad de consagración a Dios, vencieron todo tipo de pruebas y de lejos exitosamente, aún viendo a sus apóstoles morir, ¿no? Así de tiempo en tiempo. La mayoría, el único que no murió de muerte violenta fue Juan, ¿no? Los otros jóvenes murieron, sí, 60, 70 años, y de muerte fea, ¿no? Ya ni hablemos, después de ello seguía el aviamiento y vinieron más pruebas. Ni hablemos de la época de la persecución ya de las teas ardientes, etcétera, etcétera. Pero ellos seguían victoriosos con muchas pruebas. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:5 dice, porque es cierto, cuando vinimos a Macedonia, y vinieron a Macedonia a ayudar, a hacer el bien, y se toparon con toda una serie de problemas, ¿no? Porque él escribe, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, queriendo hacer el bien, queriendo evangelizar, queriendo enseñar, queriendo sacar a la gente de sus cárceles y prisiones espirituales para que vengan a la libertad de Cristo Jesús. Ellos sufrieron, pero vencieron. El tema no es sufrir, el tema es vencer cualquier tipo de vicisitud en la vida. Pero para eso su nivel de consagración, de entrega, de enfoque en la persona de Dios era sobresaliente, ¿no? Dicen, todos fuimos atribulados. Miren lo que dice. De afuera, conflicto, de adentro, temores. Sí, en el alma tenían temores, pero en el espíritu tenían conexión con el cielo, estaban conectados con el cielo. Su alma estaba intimidada. Dice, por dentro temores. Pero su nivel de profunda y total consagración marca la diferencia, de entrega total, de comunión, de devoción a la persona de Cristo, de amor a la persona de Cristo. Eso marca la diferencia. Eso es consagración a la persona. Entonces, un pastor que ha estado consagrado a la obra y no a la persona de Cristo, en esta época, pues tiene que desaprender lo que aprendió mal, digamos. Porque a todos, yo no estoy juzgando a nadie ni estoy condenando a nadie. Por favor, no me tome con ese espíritu. Porque todos, yo el primero, cometemos esos errores. Nos casamos más con el hacer que con el ser. Nos enfocamos más con el hacer que el ser. Entonces, si no corregimos, pasa factura la cosa. Miren lo que dice 2 Corintios 7:5, una versión moderna, dice, hemos sufrido mucho, hemos luchado contra nuestro enemigo y hemos luchado contra nuestro miedo.
Yo te pregunto, ¿estás luchando contra tus miedos que vienen de vez en cuando? Yo les ser honesto que en estos 6, 7 meses varias veces me vino un miedo, pero gracias a Dios no dominante, digamos, pero sí, porque escuchaba vecinos, escuchaba contagio por acá o contagio allá. En nuestra iglesia creo que se han contagiado como 70, 100 personas. Hubieron 5 muertes, algunos de ellos líderes. En mi denominación, sí, como 4 familias de pastores principales se contagiaron, feo. Un pastor principal tuvo al borde de la muerte, gracias a Dios. Intimidados, pero el Espíritu Santo nos impulsa a luchar contra nuestros miedos. Aquí me gusta que la consagración te lleva a eso, ¿no? Aunque sufras mucho, aunque haya intimidación, tenés en tu espíritu de lucha, espíritu de guerrero, se activa y luchás contra nuestros miedos. Dice, hemos luchado contra nuestros enemigos y hemos luchado contra nuestro miedo. Entonces la pregunta es, ¿estás luchando contra tus miedos o te están venciendo tus inseguridades, tus dudas? ¿Cuál es la solución para eso? Consagración total, reenfocar tu mente, tu corazón. Y eso es consagración. Porque cuando tu mente y tu corazón están bien enfocados en Dios, eso es consagración, pues, dedicado, ocupado. Nosotros hemos sido enseñados que la consagración es hacer. Sí. Esa es nuestra influencia que tenemos. Yo el primero. Pues en esta época el Señor quiere corregir nuestros conceptos y quiere poner en el lugar correcto, porque primero es el ser. Primero se consagra el ser. ¿A quién? A otro ser que se llama Ser Supremo, nuestro Dios. Lo consagramos nuestro ser, se lo entregamos, lo dedicamos. Y nuestros sentidos tienen que estar enfocados en esa persona, ese ser supremo, que es nuestro Dios trino. Tienen que estar concentrados mañana, tarde y noche. La consagración total te elimina la distracción total, la dispersión total. La consagración total te resuelve el problema de nuestra mente. Que nosotros los cristianos de este siglo tenemos problemas serios en nuestra mente. No tenemos más que atención corta, 2, 3 minutos y después ya estamos viajando, nos acordamos de todo y qué sé yo. Usted la sabe eso. Yo, yo lo vivo eso todos los días. Lucho para enfocarme, lucho para que no me distraigan las cosas. Muchas veces venzo, otras veces me derrota, sí. Así que tranquilo, yo no vengo a condenar a nadie, sino vengo a traerte cosas prácticas en que tenemos que volver a lo básico, porque esto es tema de kindergarten, consagrarse a Jesús. Y claro, Pablo estaba totalmente consagrado a Jesús y luchaba contra sus miedos. También el adorador David luchaba, sabía luchar mucho, muy bien luchaba contra sus miedos. En el Salmo 34:4 dice, busca a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y aquí David habla en plural. Y en esta cuarentena, ya yo le conté en alguna charla anterior, el Señor me despertó una madrugada a hablarme de mis miedos. No me habló del miedo, me habló de mis miedos y me habló que en mi casa habían muchos miedos y tuve que hablar con mi esposa, con mis hijas. Y le dije, aquí hay un altar de miedos, hay que derrumbarlo. Y de miedos en plural, como dice acá, ¿no? Busca a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Ante una situación de intimidación total, ¿cuál es la pandemia?
Obviamente que se activan nuestros miedos antiguos, pues, y quieren ser fuertes. Esos miedos que no hemos resuelto se activan, pues. Y ya no hay un solo miedo nomás a infectarte o a que te maten, ¿no? Sino vienen otros miedos. Se activan. Aún miedos que ya estaban ahí medio durmiendo, despiertan y se activan. Sí. Pero gracias a Dios que si buscamos a Jehová, Él nos oye y Él nos libre de nuestros temores. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Espíritu Santo. Estamos nosotros viviendo y entrando a un panorama, y no quiero ser negativo con esto ni alarmista, pero sí en que nos va a demandar más espiritualidad. Y todo es preparando el camino al aviamiento, ¿no? Por si acaso, ¿no? Todo es preparando el camino al aviamiento. ¿Ah? Porque el aviamiento no nace en Cancún espiritual, disculpen los mexicanos, ¿no? El aviamiento nace cuando hay opresión, hay persecución, hay dificultades, hay una serie de cosas adversas, que ahí, como humanoides que somos, recién buscamos de verdad ya a Dios, a profundidad. Y eso le ocurrió a la iglesia primitiva. Yo le llamo, el Señor permitió que ellos vivan una situación de extremos. Yo le llamo situación de extremos. ¿Por qué le llamo situación de extremos? Por un lado tenía persecución, tenían cárcel, tenían, experimentaban apedreada, naufragios, murieron varios de los capitanes, de los generales de esa época, murieron, lo mataron, lo decapitaron, etcétera, etcétera. Pero por otro lado tenían aviamiento, ¿no? Entonces, una situación de extremo, viejo. Ahí mire lo que escribe el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Situación de extremos. Pero ¿qué marca la diferencia para que ellos estén bien dentro de lo malo que estaban? Consagración total, enfoque total, devoción total a la persona de Cristo Jesús. Pusieron la mirada en Jesús, autor y consumador de su fe, realmente. Y yo quisiera que a este punto hagamos un alto, un minuto, y que clamemos ahí, digámosle, Señor, que tú nos enseñes una consagración profunda, que tú nos lleves a entender, Señor, que tú quieres una consagración profunda, que nos haga firmes, que nos haga fuertes, que nos haga resistentes, así como los discípulos de la iglesia primitiva, ante todo tipo de pruebas, dificultades. Y que, Señor, aunque haya tribulación, pero que crezcamos y maduremos. Aunque haya persecución, pero que crezcamos y maduremos y seamos fructíferos para tu reino. Que aunque nos derriben, Señor, no nos van a destruir porque tú nos levantas. Y que crezcamos, que aprendamos, que maduremos. Y que maduremos principalmente en la visión celestial, en una vida más olor a cielo que a tierra, Dios. Señor, perdónanos porque a veces nuestras mentes, nuestros corazones están distraídos, dispersos, divagando. Te pedimos perdón, te pedimos piedad, te pedimos misericordia. Y te pedimos, Señor, que tú nos impulses, nos motives, nos enseñes de vuelta, Señor, nos recuerdes principios básicos de la consagración total a ti, Dios Padre, a ti, Dios Jesús, a ti, Dios Espíritu Santo. Que nos enfoquemos en ti, que bebamos de ti, que nos alimentemos de ti,
que nos llenemos de ti y que tú nos hagas firmes, fuertes y resistentes ante cualquier situación, cualquier prueba, Dios. Y que seamos como la iglesia primitiva, Señor, con una situación de mucha tribulación, de mucho sufrimiento, pero con otra situación de mucho crecimiento, mucha extensión, mucha multiplicación, Dios, muchas victorias, muchos milagros, muchas señales. Señor, prepáranos para el gran aviamiento global que tú ya lo has decidido en tu palabra, Dios. Prepáranos, Dios. Señor, que no estemos desconcentrados, Señor, en la tierra y todos los temas de la tierra. Que busquemos primero las cosas del cielo, Dios, y no las de la tierra, Dios. Ayúdanos, Dios. Enséñanos, recuérdanos, corrígenos, Dios. Gracias, Señor, porque siempre tú quieres mejorarnos y siempre tú quieres encargarnos más cosas estratégicas, más cosas grandes, más cosas mayores, Dios. Aquí estamos, Dios. Examínanos, corrígenos, enderézanos, enséñanos y guíanos, Dios. Gracias, gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén. Quisiera recordarle solamente a mención qué es consagrarse totalmente. ¿Por qué enfatizo totalmente? Porque ya tenemos consagración todos, consagración parcial. Pero eso no alcanza, pues. Además, la consagración parcial no es bíblica, ¿no? Sí. Bíblica es todo, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Esa es consagración total, con todas tus fuerzas. Entonces, por eso enfatizo consagración total, porque todos, hasta el más inmaduro de los cristianos de nuestras iglesias, tiene consagración parcial. En algo está consagrado, algo bueno. Y tendrá un nivel de 20, 30%, pero tiene consagración parcial. Y Dios está pidiendo pues consagración total, ¿no? Sí. Consagración radical, obediencia total, no obediencia parcial. Entonces, ¿qué es consagrarse totalmente? Es meterse con todo y a fondo con Dios, con la persona de Dios. Ojo, acá no estoy hablando con la iglesia. La iglesia tiene su lugar de importancia, es cierto, pero nunca va a ser comparable la iglesia a la persona de Dios, a la persona de Cristo, a la persona del Espíritu Santo. En términos de importancia, ¿no? Entonces, este meterse con todo y a fondo tendría que tener un condimento básico, sin medir consecuencias. Yo quisiera desafiarte que en este tiempo, preparando nuestros corazones para el avivamiento, que sin medir consecuencias, sin calcular, que nos metamos hasta los tuétanos, con todo y a fondo con Dios. Dos cosas que ahorita luego voy a enfatizar, para amarlo y conocerlo. Eso es dos cosas básicas. Porque a veces nos metemos a fondo para pedirle a fondo. Entonces hay intereses en nuestros corazones y eso un poco desnaturaliza una consagración sincera, verídica. A veces nos metemos a fondo para pedirle a fondo. Entonces, que el deseo más grande de nuestros corazones sea amarlo totalmente, amarlo profundamente y conocerlo íntimamente. Ahorita voy a enfatizar eso. ¿Qué es consagrarse totalmente? Es dedicarse más a Dios, a la persona de Dios, que a uno mismo, que a sus cosas, a su familia, que hay enfermedades, que sí tenemos que atender. Yo no estoy diciendo que no la atendamos, pero
El problema es que atendemos todo allá y descuidamos acá la vida del lugar santísimo. Y eso no funciona, pues. Entonces, consagrarse es dedicarse más a Dios que a uno mismo y sus propios asuntos. ¿Cuántas veces no hemos podido hacer nuestro devocional? Y yo no quiero traer culpa ni condenación porque ese no es mi espíritu. Por falta de tiempo, porque no hemos metido a atender a un montón de cosas, menos atenderlo a Dios. Sabemos que tenemos que atenderlo a Dios. Sabemos que tenemos que prestarle atención a Dios. No solamente sobre directrices sobre nuestro hacer, sino principalmente directrices sobre nuestro ser. Porque a lo mejor el Señor, a mí, a vos, nos está diciendo, quiero que seas menos gritón en tu casa. Una cosa sencilla. No es moral eso. No es un pecado moral, pero si no lo obedecemos, ya cae un pecado espiritual, ¿no? Desobediencia. De un pedido que Dios te hace tan sencillo como que deje de gritarle a tu cónyuge, deje de gritarle a tus hijos, deje de enojarte todo el tiempo. Hay que dejar eso, porque eso daña la consagración, eso daña la comunión, eso daña la intimidad. Dios lo sabe mejor que nosotros porque Él es el dañado, no nosotros. Nosotros somos inconscientemente los que dañamos. Entonces el que más lo siente es Dios más que nosotros. Porque si estamos inconscientes ni lo sentimos siquiera, ni nos damos cuenta. Por algo se llama que estamos inconscientes. Por eso es importante, examina mis pecados inconscientes. Examina, oh Dios, mi vida inconsciente, lo que yo no me doy cuenta. Examíname, oh Dios, mis puntos ciegos, mis áreas ciegas, o como quiera llamarlo usted. ¿Qué es consagrarse totalmente, entregarse, darse y someterse a Dios? Sin sometimiento no hay consagración eficaz. No puede haber consagración verdadera o verídica con autonomía, porque el cristianismo eminentemente es sujetarse, someterse, depender de Dios. Y el tema de entregarse, el tema de darse y someterse es sin condiciones ni transacciones, porque no sé si a vos te ha ocurrido, a mí me ocurrió muchos años, ¿no? Yo le ponía condiciones a Dios. Eso se llama transacciones. La consagración es sin transacciones. Señor, mira, yo voy a hacer esto y me meto, pero yo te encargo que te y le da ya la chorizada de cosas que él tiene que hacer mientras vos tenés que hacer otras cosas para él. Entonces un cambalache la cosa. Y no nos damos cuenta. Yo no me daba cuenta. Hasta que el Señor fue corrigiendo mi relación. Una de las cosas que tenemos que hablar con Dios es que Él corrija nuestra relación con Él. Porque a veces nuestro corazón está muy interesado, nuestros corazones son muy transaccionales. Somos muy negociantes. Somos, sí, queremos negociar con el Padre, ¿no? Vos haces esto y yo hago esto. Si yo hago esto, vos me vas a dar esto, ¿no? Sí. ¿Qué es consagrarse totalmente? Es estar dispuesto a sufrir lo que venga. Ah, esta parte ya. Claro, porque yo no sé por qué algunos enseñan de que aquel que se mete con el Señor se mete en un mar de leche. Y eso a mí me fastidia, honestamente, ese error. No. O sea, no leyó la Biblia, viejo. ¿Acaso no lo vio a Jesús que para cumplir con su misión sufrió horrendas cosas? Entonces yo no comparto ese tipo de mensaje o evangelio, ¿no? Ahora, la vida con Jesús es bella, sí, estoy de acuerdo, pero tiene sus cosas durísimas. Y mientras más uno se consagra, a veces viene más pruebas todavía.
Porque obviamente cristiano, pastor recontra consagrado, ya se mueve el infierno con todos los misiles para tumbarlo, ¿no? Y lo ataca, ¿no? Al que no se consagra, ¿qué lo va a atacar? Pues si ya está preso, si ya está en el cautiverio. No tiene lógica. A que el infierno gaste todos sus misiles en personas presas. No tiene lógica. Entonces, cuando un cristiano se consagra de verdad, el infierno tiembla y se pone nervioso. Y hay pues cosas como sufrieron estos cristianos primitivos. Entonces, consagración total es estar dispuesto a sufrir lo que venga por la causa de Cristo. Lo que venga. No es nomás la transacción. Señor, yo me consagro con todo, pago el precio, pero dame un Cancún espiritual. Tú te encargas de mi Cancún espiritual y yo me encargo de sudar acá y de este, qué sé yo. No es así la cosa. Porque estos santos cristianos primitivos que estaban tan consagrados, bueno, sufrieron mucho, ¿no? Ahora, aquí hay un punto muy importante que lo enseña el apóstol Pablo, un pasaje que a mi modo de verlo, este pasaje me desafía a que nosotros no nos quedemos con una consagración de bebés, de infantes. Miren lo que dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, dice Pablo, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces yo creo que estas épocas el Señor nos está desafiando a una consagración no de niños, no de bebés espirituales, de adultos, que nosotros tenemos que crecer y madurar en la consagración a Dios, a la persona de Dios. Debemos meternos más y más para que haya maduración, para que no nos quedemos como bebés. Entonces, la consagración del apóstol Pablo, año tras año, mes tras mes, lo llevó a crecer y madurar y no quedarse como un niño espiritual, el apóstol Pablo. Y ese es un desafío para nosotros. Ahora, quisiera dejarle todo esto. Yo no les puedo predicar porque usted sabe todo esto, pues. Pero el tema no es de saber, pues. El tema es de vivirlo. Y ahí es donde está mi déficit, está tu déficit. Y debemos charlar de esto. ¿Qué hacía el apóstol Pablo para llegar a una consagración total todos los días? Porque él fue un hombre estable. No tenía altibajos notables, elocuentes como tenemos nosotros a veces. La consagración, eso quisiera puntualizar. La consagración total de todos los días te lleva a ser un ministro estable, espiritualmente hablando, estable emocionalmente hablando, estable mentalmente hablando. Te lleva a ser un ministro perseverante, con mucha perseverancia espiritual, con mucha disciplina espiritual, porque la consagración total le da libertades a Dios para hacer su trabajo de alfarería y transformar nuestras 3C. Transforma mi corazón, transforma mi carácter, transforma mi cultura. Ese es un tema clave en la consagración total de todos los días y permanente. Ya no hay altibajos, por más que truene, como dice el salmista, aunque la tierra se mueva, yo me mantendré confiado. Sí. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Yo solamente te voy a hacer recuerdo porque vos lo has predicado de esto, hermano. Hermana, tú has predicado, lo has enseñado muchas veces, yo también. Él tenía 3 secretos
de todos los días, así como David. En una próxima charla, de las próximas charlas, le voy a traer la consagración de David, que tenía secretos. También el apóstol Pablo descubrió los secretos. Yo a los secretos le llamo vida del maná escondido. Sí. No sé por qué se me vino eso y ya me quedé, ¿no? Los secretos del reino son el maná escondido que te da Dios. Pura gracia, todo es pura gracia, ¿no? Pero siempre Dios viendo tu corazón, ¿no? Claro. Porque cuando tú oras, Dios no ve tus labios, ve tu corazón. Las intenciones de mi corazón, de tu corazón, de nuestro corazón. Sí. Entonces, Pablo tenía 3 secretos que son ultra conocidos por nosotros, pero tenemos que aplicarlo todos los días. Primer secreto, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vive yo en mí, mas Cristo vive en mí. Así él iniciaba su consagración todos los días. Sí. Segundo secreto, Efesios 4:22-24. Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en justicia, en santidad, en verdad. Eso hacía Pablo todos los días. En segundo lugar. En tercer lugar, 1 Corintios 15:3, su secreto. Os aseguro que cada día muero. Sí. Él tenía una encomienda diaria, mandar a la cruz su naturaleza caída, todos los días, varias veces al día. Porque él entendió que era un estorbo permanente y que la única solución con la carne no es pelear con la carne porque la vas a perder esa batalla, es darle la orden que se vaya a la cruz y muera. Sí. O despojarse y entregársela a su maestro. Sí. Entonces eso le liberaba el camino de una consagración tan fiel, tan fidedigna como la del apóstol Pablo y los discípulos de la iglesia primitiva, ¿no? Aprendieron todas estas cosas. No luchaban ya contra su yo. Así que si es el caso tuyo, que seguís luchando contra tus debilidades, estás peleando la batalla equivocada. A la carne no se la corrige, se la manda a la cruz. La carne nunca se va a convertir a Cristo. La carne, no, ni Satanás nunca se va a convertir a Cristo. Yo recuerdo que en un congreso que tuvimos el Plan 1000 días, por allá por los años 2000, ¿no? 2001, 2002, un pastor amigo así me dijo, ¿no? Me dijo, yo estoy orando para que Satanás se convierta, porque según la Biblia, Satanás era un ángel del Señor, tiene que volver al redil del Señor. Y yo le digo, oye, ¿de verdad me lo estás diciendo? ¿De verdad? Me dice, oye, pero estás chipao. ¿Acaso no has leído la palabra? Y a veces nosotros con la carne estamos como luchando para que se convierta, ¿no? Para que mejore, digamos, ¿no? Y está mal eso, está equivocado. Pablo no hacía eso, pues. Además, tuvo una revelación muy fuerte, ¿no? Porque le dijo el Señor, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Y entonces él recibió un secretazo. Uno de los secretos más importantes de la vida interior es ese. Uno de los secretos más importantes espirituales, revelación del cielo, que está para nosotros ya. Es bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Como diciendo, mi poder se va a lucir cuando tu carne quiere lucirse.
con vos. El apóstol Pablo lo aprendió muy bien eso, ¿no? Y es uno de los legados de vida interior del apóstol Pablo más valioso, ¿no? Insisto, 3 secretos. Primer secreto, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es cansancio. 3 veces al día, 4 veces al día, 5 veces al día. Tras que te fastidie la carne. Y ya no vive esa carne en mí, más Cristo vive en mí. Ya no vive ese pensamiento negativo, ese pensamiento recurrente. Ya no vive, está derrotado. Cristo vive en mí, Cristo vive, Cristo vive. Primer secreto. Segundo secreto, despojarse. Efesios 4:22-24. Despojarse de la naturaleza vieja. Porque la naturaleza vieja te visita de tiempo en tiempo. Especialmente cuando uno está con Doña Peri y Doña Indy, ¿no? Cuando uno está conviviendo con Doña Pere y Doña Indy. Cuando uno duerme con Doña Pere y Doña Indy. Doña Pereza, Doña Indisciplina. Ahí te visita la carne, la naturaleza vieja. Sí. Entonces hay que despojarse. Y no solamente despojarse, renovarse. Porque aquí hay 3 acciones, ¿no? Despojarse, renovarse y revestirse. Esto tiene que ser nuestra gimnasia espiritual todos los días. Parte. ¿No? Porque tenés que tener tiempo para comunión, tenés que tener tiempo para llenura, tenés que tener tiempo para avivamiento en oración. No te quedes luchando en esto. Hay que avanzar. Se crucifica ¿para qué? Para que entres vos en consagración. ¿Y la consagración a dónde te va a llevar? A unirte con Cristo, a tener comunión con Cristo. Y la comunión y la unión con Cristo, ¿a dónde te va a llevar? A caminar con Cristo. Y caminar con Cristo, ¿a dónde te va a llevar? A una vida de adoración. Y esa vida de adoración, ¿a dónde te va a llevar? A una vida de amistad con Cristo. Entonces, tenemos mucho camino por recorrer y por aprender. Y por insistir, mucho tenemos. Gracias a Dios que hay grandes desafíos. Y que nadie se debe sentir producto terminado. Pastor, te encargo esto. El otro día a mí me hizo recuerdo el Señor, que les compartí, creo, a ustedes en alguna de las charlas. Repasando mis escritos, a veces yo le escribo al Señor, está registrado 20, 30 años que le escribo, no le hago diario, no. Le escribo así por temporada, cada 2 meses, cada 3 meses. Anoto mis crisis, anoto mis aprendizajes. Y estaba revisando de hace unos 10, 15 años atrás, ¿no? Que la causa de mi crisis en ese entonces fue que me dediqué a ser maestro y me olvidé a ser alumno. Sí. Cuidado, pastor, que te dediques a ser maestro y te olvides de ser alumno en la escuela de Dios. Eso te lleva al fracaso. Sí. Eso te lleva al fracaso. Y posiblemente a caídas estrepitosas. Como dice el famoso dicho, miserable cosa es pensar ser maestro aquel que nunca fue discípulo. Entonces, estos 3 secretos, por favor, no te olvides. No te olvides. A ver, ¿por qué no oramos un minuto acá para terminar con el último tema? Y en oración, hagamos oración de humillación. Capaz que nos haga bien decirle, Señor, me estoy acostumbrando a ser maestro y me estoy olvidando de ser alumno en tu escuela, Dios. Perdóname, Dios. Perdóname, me he descuidado en mi vida, el lugar santísimo, me he descuidado en el tratamiento que tú me enseñas en tu protocolo de la naturaleza caída, Señor. Señor, enséñame a que todos los días aplique Gálatas 2:20 y declare que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no viese yo en mí, mas Cristo vive en mí. Cristo me gobierna. Cristo está gobernando mi mente, mi corazón, mis emociones, mis impulsos, mis actitudes, mis sentidos, mis pensamientos, mis creencias, mis deseos, mis anhelos,
Cristo es mi Señor. Cristo vive en mí, ya no ese yo carnal. Y Señor, que todos los días, por medio de tu Santo Espíritu, tú me impulses a despojarme de esta naturaleza vieja, viciada conforme a los deseos engañosos, y que tu Santo Espíritu me renueve mi mente, mi corazón, y que todos los días tú me enseñes a vestirme con la nueva naturaleza creada según Dios en justicia, en santidad y en verdad. Y que todos los días tú me enseñes, Espíritu Santo, a morir cada día, a negarme en tu cruz, Jesús, a morir este yo carnal, este yo autosuficiente, este yo orgulloso, este yo indisciplinado, este yo egocéntrico. Hoy renuncio al egocentrismo. No quiero centrar mi vida en mí, quiero centrar mi vida en Cristo. Mi vida no es acerca de mí, mi vida es acerca de Cristo. Mi vida no es para mí, mi vida es para Cristo, para mi Señor, para mi Salvador, para mi Dios, para ti, Padre, para ti, Espíritu Santo. Que mi vida no sea hacia mí, sino hacia ti, Dios Trino. Hoy renuncio al egocentrismo que me engaña, a la autosuficiencia, y declaro mi necesidad de morir cada día, Señor, para que tú vivas en mí, Señor. Para que se manifieste tu vida en mí, para que tenga más vida, más olor a cielo que a tierra, Dios. Señor, enséñame a practicar todos los días estos 3 secretos de Pablo que tenía para consagrarse a ti y consagrarme y entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, a tener comunión, a tener llenura de ti, a experimentar tu plenitud, a experimentar aviamiento, a experimentar adoración, a experimentar amistad contigo, Dios. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ese tipo de vida. Nos hemos descuidado, Dios, estamos muy distraídos, Dios. Recupera nuestras mentes, recupera nuestros corazones, recupera nuestro espíritu, que estemos enfocados en ti y que bebamos de ti, que consumamos lo tuyo, Dios, no lo de la tierra, Dios. Perdónanos tantas faltas, tantas negligencias, Señor. Perdónanos, Padre, perdónanos, Jesús, perdónanos, Jesús. Perdónanos, Espíritu Santo. Tantas veces te hemos contristado. Llévanos una vida victoriosa. Llévanos una vida estable. Una vida de perseverancia espiritual. Una vida de disciplina espiritual. Señor, trata con nuestras 3 sedios. Trata con nuestro corazón. Trata con nuestro carácter. Trata con nuestra cultura. Transfórmanos, Dios. Queremos parecernos a ti, Jesús. Queremos parecernos a ti, Padre Celestial. Queremos parecernos a ti, Espíritu Santo. Trata con nosotros a fondo, Dios. Trata, Señor, con nuestra casa, nuestro hogar, con nuestra familia, con la iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bendito eres, bendito eres. Amén, amén, amén. Charles, ¿cómo andamos de tiempo? ¿Hay para avanzar un poco más o charlamos un poco? Está muy bien. Podemos charlar unos 20, 25 minutos. No te escuché. Estamos bien, digo. Podemos charlar unos 20, Ahora 25 sí. minutos. Estamos bien, sí, sí. Ah, ya, perfecto. Pero, ¿quieren charlar los 2 temas que he hablado o avanzo un tema más? No sé. Podría avanzar, pastor, no sé. Me parece que estamos avanzando bien y si Ok, cerramos bien esta parte. ok. Entonces, vamos a ver. Bueno, este tema para mí, digamos ya, para mí es, no sé qué dicho tienen los argentinos, los uruguayos, los mexicanos, los del Ecuador, los del Perú, los de Paraguay. Acá decimos, es la cereza que ya, es la cereza del postre, dicen, ¿no? La frutilla de la torta. La frutilla de la torta y así. Es esa, sí, sí. Sí, este es el que más me emociona a mí, por si acaso, este tema ya. Sí. Cereza sobre la torta, ya, sí. Pastor Justiniano, Sí, disculpe, sí,
Sí. Soy David de Perú. Hola, Disculpe David. que no. Sí, gracias por la invitación en primer lugar. No, Y pues, saludos a todos los pastores y líderes que un están gusto, acá. David. Tenía una consulta con respecto al Sí, tema de la carne que habló en primer lugar. Yo sé sí. que pues, está tocando el otro tema, pero si se puede aún todavía mencionar, es que cuando yo oro, no sé si estoy bien o no al decir, Señor, ten control sobre mi carne o ayúdame a yo controlar la carne. ¿Cuál sería lo correcto en este caso? Lo primero, Pedir, lo porque primero. uno no podría, ¿no? O sea, No, es, nadie puede controlar el pecado excepto Jesús, excepto el Padre, excepto el Espíritu Santo. ok, entonces es decirle a Dios que Él tenga control de la carne. Sí. Es posible, cuando usted habla de crucificar, que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, que Él tenga control de la carne o que mate la carne, porque tener control es que la carne va a estar viva siempre. Claro, Y otro es que Él, o sea, que crucifique, que muera totalmente la carne. ¿Cuál sería en claro. este caso Ese es lo lo que, correcto? ese es el debate ya teológico que se tiene, ¿no es cierto? Las evidencias, digamos, en la vida de los apóstoles, los discípulos primitivos y nosotros, es que la carne de vuelta resucita, ¿no es cierto? Y te vuelve a fregar, ¿no? Sí, a molestar, ¿no? Nosotros tenemos la impresión que los grandes santos, los más maduros, no tuvieron problemas con su carne, ¿no? Pero el apóstol Pablo enseña otra cosa en eso, ¿no? Cuando nos vamos al capítulo 7 de Romanos, que es espectacular, el tema de la carne espectacularmente da todos sus detalles, el apóstol Pablo capítulo 7 y capítulo 8, porque ya habla de la carne y el capítulo 8 habla del espíritu, que es la solución a la ley de la muerte, o sea, del pecado, ¿no? Sí. Entonces, es lo mismo que la vida vieja, ¿no? Hay mucha debate teológico, la vida vieja, que ya una vez Dios, sos criatura nueva, todas las cosas pasaron, ya nunca vuelven. ¿Y por qué vuelven? Dicen, ¿no? Algunos, ¿no? O muchos, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces, para mí, en mi entendimiento, pues, este tema es polémico, ¿no es cierto? Y está bien que todos tengamos nuestra posición al respecto. Para mí, digamos, la solución total a la carne es nuestra graduación, ya cuando estemos, ya dejamos de ser seres humanos, cuando el Señor nos lleva y ya somos seres celestiales, ¿no? Mientras haya el factor humano, está el factor de la caída, ¿no? Sí. Pero esa caída vivimos triunfantemente en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, es un tema de profundidad y de práctica, ¿no? Sí. Pero creo que lo que hay que tener cuidado, mi consejo es, no gastes tanta gasolina en pelear con tu carne, ¿no? Dásela al Señor, despójate de eso, dásela al Señor, ¿no es cierto? Y cada vez que te visite, hacer lo mismo, ¿no? En el año 10, en el año 20, en el año 50, en el año 80, vas a tener que aplicar los mismos principios, ¿no? Sí. Pero sí, no pelees tanto, ¿no? Yo lo digo por experiencia personal, mucha gasolina gasté en tratar de domar la carne, ¿no? O sea, domarme a mí mismo, ¿no? Y el Señor me mostró que cabalmente al querer domarme a mí mismo, yo alimentaba la autosuficiencia, el orgullo y la soberbia, más crecía, ¿no? Porque mis propias fuerzas yo quería hacerlo, ¿no? Y eso es alimento para el orgullo, la vanagloria, y se logra parcialmente por si acaso, ¿no? ¿Ok? Para muestra tenemos muchos ateos que son más éticos que muchos cristianos, ¿no? Por si acaso. Hay muchos ateos o gnósticos, lo que usted quiera, ¿no? Que son más moralistas que muchos cristianos y que muchos pastores, ¿no? Sí. Y tienen alto dominio propio, ¿no? Pero a un alto costo, ¿no? Pero nunca van a tener la victoria total como la tenemos nosotros en la cruz del Calvario y por medio de la sangre.
y por medio también, algo que me ayudó para tratar con mi carne, si vale el término, es el capítulo 8 de Romanos, ¿no? Que creo que es en el versículo 13 o 15, yo a veces me chispoteo de versículos. Dice, es por el Espíritu que se hacen morir las obras de la carne. Sí, ese me ayuda mucho a mí. Entonces ya yo descanso en la obra del Espíritu Santo para que me deje de fastidiar tanto la carne, ¿no? Sí. Sí. Pero si es necesario, yo tengo una serie de 2, 3 temas sobre la carne, ¿no? Cabalmente, ¿no? Porque en diferentes épocas cristianos no supieron cómo lidiar con su carne en cierto tiempo, ¿no? Sí. Por ejemplo, el caso de el padre de la Reforma, ¿no? Evangélica, ¿no? Lutero, ¿no? Sí. Él se flagelaba, ¿no? Se daba huasca a sí mismo luchando por su carne, ¿no? Sí. Porque ese era el entendimiento en ese entonces, ¿no? Sí. Entonces es un tema interesante, ¿no? Pero bueno, me avisan si es necesario traer ese tema ya más desmenuzado, ¿no? Pero acá, digamos, con aplicar los 3 secretos, ¿ah? Y aquí al acordarme ahora es por el Espíritu que hacen morir las obras de la carne, póngalo como 4º secreto. Sí, esa es una revelación profunda, ¿no? Sí. Sí, es por el Espíritu que se hacen morir las obras de la carne. Esa es una revelación para mí muy profunda, ¿no? Sí. Y muy pragmática, muy práctica, ¿no? Que ya nos libera estar gastando tanta gasolina en uno mismo, ¿no? ¿Ok? Bueno, terminamos con este tema, ¿no? Esta es la cereza, esta es la frutilla, como dicen los marplatenses, ¿no? Sí. La vida de consagración del apóstol Pablo lo llevó a ser un inspirador y un motivador, sí, que inspiró y motivó a millones de gente hasta ahora, 20 siglos el apóstol Pablo inspirando y motivando, ¿no? A millones y millones a ser discípulos radicales y ser prisioneros de Cristo, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho este tema. Por ejemplo, el diccionario de sinónimos, inspiración dice es estímulo, aliento, iluminación, invitación. O sea, cuando vos lo lees al apóstol Pablo, te invita, ¿no? Te provoca, ¿sí? Y esa palabra es positiva también tiene su cariz negativa, ¿no? O sea, porque inspirar es gestar provocación, ¿no? O sea, provocación benigna, ¿no? Sí. También algunos definen acá el diccionario sinónimo inspiración es seducción, dice, te seduce, pero es una palabra benigna, digamos, con cariz benigna, digamos, ¿no? Sí, te empuja, te impulsa, sí. Por ejemplo, cuando vos lees, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Oye, voy a decir, no, Señor, a mí me falta mucho, ¿no? Y yo, no, a ver, mostrame cómo la hago, ¿no? Cuando vos lees, ¿no es cierto? Lo que leí es Hechos 20:24. Cuando vos lees, pues me propuse una frase clave para consagrarse. Me propuse, frase clave, porque me propuse una propuesta de tu espíritu se propone, tu alma se propone. Ya no es deseo, ya no puede buena intención, porque de buena intención está pavimentado el camino al infierno, digamos, ¿no? Alguien dijo. Cuando alguien dice me propuse, no, ya. Y al apóstol Pablo dijo, me propuse no saber entre vosotros nada, cosa alguna, sino a Jesucristo. O sea, el secreto del apóstol Pablo es que estaba consagrado no a una causa, estaba consagrado
a una persona, a su maestro, a su salvador, a su Señor, a su Dios, a Jesús. No estaba consagrado a un proyecto. En primer lugar, claro que estaba consagrado a la iglesia, claro que estaba consagrado a las ovejas, pero ese es en segundo lugar, tercer lugar. El que sabe consagración no va a cometer el error de ponerlo a Dios en segundo lugar. Se lo aseguro. Y ese es Pablo. Ese es Pablo. Yo no descubro en ninguna de toda su vida de Pablo ya de cristiano que puso en segundo lugar al Señor. Siempre tuvo un extremo detalle y cuidado con su Señor de siempre ponerlo en primer lugar y exaltarlo y honrarlo. Eso es saber muy bien qué significa consagrarse a la persona de Jesús. Sí. Eso es. Me propuse. Cuando alguien dice yo quiero, carácter, ya va a haber cambio, va a haber trascendencia. Pero cuando ella dice yo deseo, sí, ayuda un poco, pero falta mucho, digamos. Entonces, la consagración te demanda mucho de ti, o sea, tu todo, para que realmente honres íntegramente a Dios, es tu todo, tu propuesta de tu corazón, la propuesta de tu espíritu, la propuesta de tu alma, la propuesta de tu mente, de tus ojos, de tu enfoque. Te requiere mucho. Hasta te pide que desgarre tu alma, pues. Sí. Es así la cosa. No es pues light esto. Esto no es light, pues, ¿no? Si no, no vamos a vencer ninguna prueba, pues, o no muchas pruebas. Y nos vienen pruebas difíciles ya. Ya cuando el apóstol Pablo dice, prosigo. No, pues eso es voluntad total, fuerza total, firmeza total. No estar distraído ahí, qué sé yo, el celular, el WhatsApp y qué sé yo, mandando chistes y no sé qué soy yo. No, pues, eso te relaja. Discúlpame, no sé si algunos van a fastidiarse por mi énfasis, pero yo quisiera algo de esto, viejo. Discúlpame. Y no solamente lo deseo, quisiera intentarlo con la ayuda de Dios. Porque veo que una persona así trascendió el mundo. Cambió, transformó, produjo reformas. No él, sino Cristo en mí. Ya yo sé que Pablo ese es Pablo. No yo, sino Cristo. No yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Entonces, cuando alguien como Pablo dice, prosigo a la meta. Poner tu todo, pues, viejo. Es sufrir. Es desgarrarse, no importa. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No. Entonces eso pues es consagración. Entonces con razón que el hombre inspira tanto, pues. Es que ¿qué inspira? Su consagración. ¿Qué inspira? Su nivel de consagración. Profundo, radical, sin medir consecuencias. Eso es pues lo que inspira cualquier época. Si en esta época nosotros estamos inspirados ahora por este varón y millones en esta época, si nos topamos con esa palabra. Yo sé que algunos cierran eso y pasan otra hoja porque están buscando en qué lo va a bendecir Dios, digamos. Muchos hemos caído en una vida bendiciocéntrica y no en una vida cristocéntrica. Entonces, nosotros tenemos que pedirle al Señor una conversión necesaria, que no tiene que ver conversión con la vida eterna, tiene que ver conversión con el carácter, con la cultura, conversión de tu mentalidad, de tu corazón, convertirte del egocentrismo al cristocentrismo. Ese fue el apóstol Pablo.
Ese fue Pablo. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a ya, centrado, pues. No para trabajar para Cristo, por amor a Cristo. Primero el ser, primero el corazón enchufado con el corazón de su maestro, de su rey, de su Señor, de su Dios, de su Salvador. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ya, eso es definirse, pues. No, que a veces nosotros nos perjudica mucho que nuestro corazón está departamentalizado, ¿no? En un departamento está mi familia, en otro departamento una parte está la iglesia, en otra parte está Jesucristo, y no es así. Eso perjudica mucho la consagración. Entonces, la extrema consagración de Pablo se centró principalmente en los temas que ya les mencioné, ¿no? Uno, amar a Dios profundamente, y dos, conocer a Cristo íntimamente. El resto es añadidura. La obra, las misiones, salió de todo esto, de la locura de Pablo, de amarlo con todo su corazón, con toda su mente, con todo su espíritu, con todo su ser, con todo su cuerpo, con todo, amarlo profundamente y decir, y lo tengo por basura, todo por ganar a Cristo, y lo tengo todo como pérdida por la excelencia de conocerlo a Jesucristo. Ese es el tema que nos falta. Ahí es donde están nuestros déficits mayores. Yo al primero, no, yo no estoy culpando a nadie ni acusando a nadie, solamente quisiera que el Señor nos inspire a través de Pablo, a que nosotros le demos un golpe de timón y nos enfoquemos en el cielo con todo el corazón. Entonces deja que tu consagración total te lleve a amar profundamente a Dios y a conocer íntimamente a Cristo. Y así Dios usará tu vida para inspirar a miles y 10,000 personas. Te invito a que sueñes con Dios, que Él te use para inspirar, como el apóstol Pablo, a tanta gente. Inspirar quiere decir imbuir, influenciar, inculcar, eso es inspirar. Inspirar quiere decir infundir, quiere decir iluminar, quiere decir estimular, quiere decir alentar, quiere decir impulsar, quiere decir empujar. Te invito a que seas una gran bendición para tu ciudad, tu nación, naciones, ciudades. Y que Dios, al trabajar, al hacer lo que Él quiere hacer en ti, en vos, en mí, logre lo que Él quiere, ¿no? Que nosotros seamos instrumento de bendición, de inspiración, y que seamos fuente de vida. La vida del apóstol Pablo era fuente de vida. Sí, que en otra oportunidad le voy a traer este tema. Sí. Vamos a orar, Padre. Yo hoy te pido que me saques donde estoy y que tú me lleves a las alturas tuyas. Que me saques donde estoy y que tú me lleves donde tú quieres que yo esté, Dios. Me rindo a ti, renuncio a todo. Me declaro barro en tus manos. Te pido que me saques de donde estoy, Señor, y me lleves donde tú quieres que yo esté. A tus alturas, Dios. Y que tú me uses donde quieras, me plantes donde quieras, me envíes donde quieras, me uses como quieras. Y que sea tu gracia la que haga el trabajo, Dios. Perdona, Señor, nuestras imperfecciones, nuestros desaciertos.
¿Por qué no decirte, Dios, perdona mi mediocridad, Dios? Perdona mi aspiración de buscar comodidad en esta vida cuando tú quieres más bien incomodarnos a nosotros para usarnos a graneles, para usarnos para inspirar a miles, 10,000, 100,000, millones de personas, Dios. Porque tú estás buscando, Dios. Tú estás buscando. ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? Tú estás buscando verdaderos adoradores, aquellos que han aprendido a adorarte en espíritu y en verdad. Señor, desafíanos y líbranos de toda culpa, de toda condenación, porque esa es maña de la carne. Rechazamos toda estrategia de la carne, destrúyela, anúlala, haz morir todas las obras de la carne, Espíritu Santo, y llévanos a libertad, libres de condenación, libres de culpa, libres de acusación, a libertad para que tú nos uses a plenitud, como tú quieras, Dios, a nosotros, nuestra familia y todo lo que nos has encargado. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén, 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 amén. Bien, perdón que me extendí un poco, pero si hay algún tiempo, alguna pregunta, inquietud, algún aporte. Recuerden que el desafío está en que cada uno de nosotros traigamos invitados pastores, ¿no? Estamos buscando pastores principales y líderes, ¿no? Para gestar un movimiento de intimidad con Dios, ¿no? Sí, adelante. Pastor, adelante. Sí. justo iba a preguntar algo así, ¿verdad? Pero antes que estaba pensando en lo que dijiste de la vida bendición céntrica, ¿verdad? Uh-huh. Porque eso va directamente, a mi juicio, relacionado con agradar a Dios. Uno no puede, o sea, en vano buscamos la bendición de Dios si no podemos agradar a su corazón, digamos. Estuve leyendo número 6, que habla de los nazareos y la bendición sacerdotal. Y justo en ese mismo capítulo, ¿verdad? En Números habla de los consagrados, los nazareos, los apartados, de una consagración total, radical. No se podían cortar el cabello, no podían tomar vino, no podían tomar sidra, etcétera, ¿verdad? Un montón de cosas, ¿verdad? Y al final de este capítulo de número 6 aparece la bendición sacerdotal, ¿verdad? Muy conocida. Entonces, en vano, si quisiéramos buscar solamente la bendición, ¿verdad? De Dios, en vano la buscaríamos sin querer o sin poder llegar al corazón de Dios. O puede Dios bendecirnos en su misericordia sin obedecerle. Bueno, la gracia, pues, ¿no? ¿Cuál sería La gracia, la digamos, gracia? la gracia, ¿no? Ahora, lo que tú dices, Rodrigo, me lleva, muy buen punto ese, me lleva a recordar esto, ¿no? Una de las mayores distracciones para nosotros los cristianos de buena intención, y una distracción de buena intención, ¿no? Por si acaso, ¿ya? Enfocarte en buscar bendiciones y no enfocarte en cumplir tu misión de vida, ¿no? Sí. Así es. Porque en esta tierra no estamos por bendiciones, estamos por misión que Dios ha establecido. Nos creó con propósito, con misión, Por ¿no? propósito. Sí, por Sí, propósito. sí, Así mismo. sí. Misión es propósito, ¿no? Sí. Sí, Sí. pastor. Y el segundo era que mientras compartía, me vino a la mente unos pastores en Chile que son mis amigos. Yo podría invitarle a esta reunión entonces, Claro. libremente. Pueden invitar a todos los que desean ustedes, pastores, líderes. Los pastores pueden traer sus líderes, ¿no? Perfecto, pastor.
y si es necesario hacer un Zoom de 500, tenemos un Zoom de 500, ¿no? Bueno, Aguantan 500 muchas personas. gracias, pastor. Este aguanta 100, digamos. Pero si crece esto, pues el Señor nos va a dar. Tenemos, ¿no? Ya es cuestión de programar horario, qué sé yo. Y si no tenemos, el Señor nos lo va a dar, digamos. Entonces, la cosa, digamos, es este tiempo, yo quisiera expresar una convicción fuerte que tengo en mi espíritu de toda la cuarentena. Todo esto Dios lo ha permitido para camino de avivamiento. Y el camino al avivamiento empieza por la preparación. Sí. Tenemos que prepararnos seriamente. Ya no acostumbrarnos a escuchar buenas charlas y buenas prédicas. Es bien, ¿no? Aporta, ¿no? Sino ya nosotros en nuestro diario vivir, que todo esto sea tu modus vivendis y tu modus operandis, ¿no? Sí, porque nos hemos acostumbrado en algún sentido a desgustación de buenas prédicas, buenas enseñanzas. Y está bien, es necesario, pero tenemos que ser ya más hacedores de la palabra. Sí, la época demanda mucho esto, ser más hacedores de la palabra y pedirle a Dios que nos transforme y nos ayude a, 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 a modificar muchas cosas que capaz que Él quiera modificar, ¿no? Entonces, ya no es de teoría esto. Los tiempos difíciles no se los solucionan con teorías. Es con vivencia práctica. Por ejemplo, yo me gocé mucho de ver en esta cuarentena a muchas iglesias ya socioespirituales, ¿no? El mismo caso de Rodrigo, que de tiempo en tiempo nos hablamos, me whatsappea. Rodrigo y su iglesia se han metido a dar comida toda la semana, Rodrigo. Tantos casos me cuentan pero yo me alegro de que la iglesia ya esté madurando en su impacto socioespiritual, ¿no? Alimentar, traer víveres, tener médicos, enfermeras, movilizar. Esa es una iglesia de testimonio completo, pues, ¿no? Sí. Y es el Señor el que provee todo. Lo único que tenés que hacer vos es creer nada más. Creer que el cielo tiene. Capaz que si miras la tierra, en la tierra no hay, digamos, pero el cielo hay todo, pues, ¿no? Sí. Entonces, mi responsabilidad es mirar el cielo más seguido, ¿no? Y en un sentido la tierra menos seguido, digamos, ¿no? Sí, con un equilibrio, porque tampoco nos vamos a ir al extremo, porque Jesús murió por los habitantes de la tierra, ¿ya? ¿Ok? Así que no nos vamos, digamos, a super espiritualizar las cosas, ¿no? Sí, pero el cielo prevalece. Sí. Entonces es muy importante este tema de el evangelio integral, ¿no? En estas épocas, sí. Sí. Entonces, estamos desafiados. Yo siento de parte del Señor en hablar de amigo a amigo, de hermano a hermano, de pastor a pastor. El Señor nos está poniendo un título: preparen el camino del Señor del avivamiento. Porque no va a haber primero la venida de Jesús. Primero es el gran avivamiento y después viene la venida de Jesús. Entonces, el Señor del avivamiento está esperanzado en nosotros que preparemos el camino, ¿no? Y tenemos que preparar nuestras vidas, nuestros corazones, etc. Pero bueno, podemos charlar un montón. Que el Señor los bendiga. Y hagamos, ¿no? Los lunes, ¿no? Una reunión que el Señor nos hablemos y metamos, ¿no? Hagamos movimiento, ¿no? No hagamos evento, hagamos movimiento, ¿no? Que el Señor nos lleve a eso, ¿no? Y que desafiemos, inspiremos a muchos pastores a que todos preparemos nuestros corazones
para el gran avivamiento, ¿no? Que con un escenario duro va a haber un gran avivamiento. Sí. En todo el globo, porque dice que va a derramar su espíritu sobre todo género humano, ¿no? Pastor, Aldo Sí. quiere hablar, pastor. Y Aldo, adelante. Buenas noches a todos, querido Raúl. Buenas noches también para ti. Primeramente presentar en la familia también a un pastor amigo de España, el pastor Carlos Reich. Ok, Carlos, bendiciones, hermano. Bendiciones, mis hermanos. Un placer poder estar en esta oportunidad de escucharlos y poder compartir que, bueno, Aldo conoce bien todo y lo que estás hablando tiene que ver con una cuestión que estoy viviendo después de más de 30 años de servirle al Señor, como el Señor me ha parado para que me dé cuenta que es más importante Él que la obra. Tan sencillo como eso, ¿no? Sí, tan sencillo como eso. Pero a veces nosotros lo comprendemos. Sí, Aldo, qué bueno. Aldo, el pastor Aldo Fernández es presidente de una red de asociaciones de pastores del Uruguay. También acá lo veo al pastor Luis Soca del Uruguay. Hay varios del Uruguay, ¿no? Los uruguayos hoy se integran a este grupo. Ya en la semana pasada estuvimos hablando de este tema. Y bueno, también a los del Perú, ¿no? Tan bienvenidos. Y bueno, que el Señor haga la cosa, ¿no? Que el Señor fluya. Los uruguayos. Pastor Raúl, Pastor Charles. Sí, no Sí, sé hermano. perdón, no sé si el pastor Aldo terminó y luego le pasamos al pastor Luis Sánchez del Ecuador. No, muy sencillo, querido Raúl. Que eso que dijiste se propuso en su corazón, ¿no, Pablo? Y que, bueno, ¿no? Si bien es Dios el que pone el querer como el hacer, hay propósitos que son como que conllevan una responsabilidad nuestra, dejarlos fluir. Y me hace acordar las palabras del escritor a los hebreos, porque él dijo, yo puedo decir confiadamente, y es así, el propósito de Pablo es porque era un deseo de Dios, ¿no? Y una de las cosas que yo me he propuesto ahora para lo que resta del año y el comienzo es ir haciendo descender mi avión con la carga y poderme enfocar más en la vida de intimidad con Dios, con oración, con intimidad con Dios, con humillación, porque es un tema muy fascinante y que a mí me ha bendecido mucho las charlas que el pastor Raúl ha dado en este sentido, el protocolo de Dios, que es lo que más necesita mi vida, mi casa, pero lo que más necesita de mí, mi nación, pues la llaga de mi país es tan grande que solo Dios la puede sanar. Y la puede sanar en la medida en que yo me humillo, busco su rostro, me aparto de mis malos caminos y Él destila esa sanidad. O sea, hay una responsabilidad de la iglesia. De alguna manera la oscuridad de afuera es una responsabilidad de la falta de luz de adentro, ¿no? Y todo tiene que ver con lo relacional con Dios, ¿no? Por eso es tan importante esto, Raúl, que estamos haciendo, que uno a veces se desespera en hablarle a uno y a otro. Mirá, tenemos que aprender más sobre esto y comenzar a ser más hacedores de esto, que es lo que más necesitamos. Yo no sé cómo Dios va a hacer para sanar, pero Él promete sanar nuestra gente, nuestra tierra, nuestro país. No necesitamos que seamos muchos, necesitamos que seamos gente humillada y gente que tiene intimidad con Él y que sabe interceder y que sabe los secretos de estar sentado en la mesa del trono donde se definen los acontecimientos de la tierra, porque lo que
le pasó a Job vino después que se resolvieron cosas arriba, y que fueron zarandeados como a trigo, y los discípulos fue después que se resolvieron cosas arriba, porque aún el diablo ora, ¿no? Lo pidió, se los pidió. Pero ahí estaba el Señor en la misma mesa, dice, como negociando, bueno, ok, está bien, se merecen que los zarandees como a trigo, yo estoy de acuerdo, yo creo que hasta Jesús estaba de acuerdo, pero él estaba en las decisiones a través de su oración intercesora. Los discípulos, Job, todos los empleados de Job, sus siervos, nadie se enteraba de lo que estaba pasando arriba. Ellos vivían su vida, como dice el pastor, con olor a tierra. Entonces, no eran ni conscientes de lo que pasaba allá arriba. Entonces, yo creo que este proceso que tú nos estás enseñando nos enseña a tener los pies en la tierra, pero nuestro espíritu y nuestro corazón allá arriba, como decimos acá en el Río de la Plata, donde se corta el bacalao. Solamente correcto. eso, por eso los animo a también que puedan compartir con otros consiervos, porque verdaderamente la oración y la humillación es la clave del avivamiento, ¿no? Hay cosas que a nosotros nos cuestan muchísimo hacer, pero la humillación y la búsqueda de Dios hace que Dios lo haga. Baja la orden y todo lo que Jehová quiere, esto hace, los cielos, en la tierra y los abismos, ¿no? Nada más, Sí. saludos a todos. Gracias, Pastor Raldo. Pastor Luis Sánchez. También darle la bienvenida a los pastores fleitas del Uruguay, ¿no? Hay varios invitados acá. Sí, algún día de esto, cuando el Señor permita, pues nos iremos a reunir unos 3, 4 días, ¿no? Estar charlando más ya de lo práctico, ¿no? Porque hay que ya plantear cosas prácticas, ¿no? Sí. Adelante, Pastor Luis Sánchez del Ecuador. Buenas noches, hermanos. Un saludo inmenso a todos ustedes, consiervos. 3 cositas, hermano. Una, tan agradecido en esta noche por el tesoro precioso de enseñanza que usted ha impartido, mi hermano, y deseando que nunca falte la sabiduría en su corazón y la sencillez para seguir inspirándonos, seguir inspirándonos. Lo segundo es agradecido a Dios porque veo que va aumentando este ejército y yo creo que Dios está en sus propósitos armando todo esto para cosas muy maravillosas. Y lo tercero, hermano Raúl, usted en esta enseñanza habló de poder dar un golpe de timón bajo esa expresión figurativa, sin duda entender de un redireccionamiento, ¿no? Y yo lo veo en el sentido de que todo parte de lo personal, o sea, cuán serio tenemos que ser con este tema, empezando por uno mismo, como quien dice, siendo los abanderados, por esforzarnos en nuestra vida de intimidad con el Señor. Pero algo también que creo que debe de preocuparnos, y es que cuando usted decía hace un momento de que, bajo la expresión figurativa de un mar de leche, me da la impresión, y creo no estar equivocado, de que al otro lado de la orilla, poniendo la expresión figurativa, hay un mensaje que sigue resonando, donde muchos creyentes están nadando en ese mar de leche en cuestiones que son muy lejos de la realidad. Y pongo un ejemplo y para terminar. Hace unos días, entrando en uno de los canales de YouTube, miraba a este tipo de motivadores con Biblia en mano, ofertando muchas cosas. Y para mí lo que me llamaba la atención era que cientos de personas entrando al canal segundo a segundo, segundo a segundo, y consecuentemente en medio de la palabra que estaba tratando de impartir arriba las 3 opciones de los 3 valores económicos para poder hacer llegar la contribución y por ende su oración y la bendición. En el contraste de ver canales de YouTube donde se invita a orar, pero muy lentamente la gente ingresa para hacerlo. O sea, la pregunta viene aquí es, algo sin duda está pasando con el pueblo de Dios, que está yéndose más bien por otro tipo de cosas, y aquí llego al punto central, ¿no? Que a este tipo de temas que debe ser tan importante, y usted habló, mi hermano, de un mensaje integral, lo que la Biblia también lo dice, todo el consejo de Dios. Cuán importante es considerar esto. Yo creo que debemos de cuidar mucho nuestro corazón y de la misma forma dar esta dirección al pueblo de Dios. Muchas gracias. Amén.
Bien, creo que por el tema del tiempo, vamos a finalizar la reunión para que cada uno, los del Río de la Plata, no sé, los marplatenses están allá, son las... Y Paraguay también puede estar con la misma hora, ¿no? Nosotros estamos 1 hora menos, Ecuador está 2 horas menos y México está 3 horas menos que ustedes, ¿no? Entonces, mientras ustedes están ya a las 10:16, México recién está en las 7:16, ¿no? Sí. Así que vamos a tener que jugar con ese tema del horario, ¿no? Así que, Charles, gracias por todo. Sigamos. Recuerden de que aquellos que quieran tener la grabación de esta noche, le escriben al pastor Charles o me escriben a mí si no tienen la dirección del pastor Charles para que esté disponible. Y también los apuntes que tengo siempre los comparto para que usted lo use, le quite, le aumente, tiene libertad total, ¿no es cierto? Lo único que me tiene que hacer recuerdo varias veces porque a veces me olvido, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Sí, para que lo tengan, ¿no? Sí, pero eso lo pueden tener, ¿no? Sigamos orando los unos a los otros y perseveremos y tenga la libertad de invitar a las personas que usted sienta invitar todos los lunes a esta misma hora, ¿no? A las 7:30 de la noche, hora de Bolivia, 8:30 de la noche, hora Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay, a las 6:30 hora de Ecuador, Colombia, ¿no? Y Perú, y 5:30 hora de México, ¿no? Sí, sería la reunión de los lunes, ¿no? También avisarles a todos que hay otras 2 reuniones más para aquellos que quieran, pero ya es de oración y de intimidad con Dios, ¿no? Son los domingos y los martes a las 8 de la noche, hora de Bolivia, que sería 9 de la noche, hora de Uruguay, Argentina, Chile, ¿no? Y 1 hora menos es Ecuador, Colombia y Perú, ¿no? Ahí pasamos 1 hora y media orando con diferentes tipos de oraciones, ¿no? Para ir enriqueciendo nuestro repertorio de charlas con el Señor, ¿no? Porque a veces nuestro repertorio ya está gastadísimo, ¿no? 20 años le hablamos lo mismo, ¿no? Entonces, es tipo taller el tema, ¿no? Lanzando diferentes tipos de temas para hablarlo con Dios, y es un 90 minutos de potenciarse y meterse en adoración, en intimidad, en comunión con el Señor, los domingos en la noche y los martes en la noche, insisto, 8 horas de la noche, hora de Bolivia, ¿no? Así que, y gracias a todos. Charles, si tú nos despides, adelante. Muy bien, muchas gracias. Es un placer, un gusto estar reunidos aquí, hermanos de toda América, ¿verdad? Ojalá que puedan entrar gente de otras nacionalidades también y podamos llegar rápido a los 500 y ojalá a los 1000 también, ¿verdad? Así que es un gozo, es una alegría compartir y estoy a su disposición. Ahí está mi número, mi nombre. Estoy para proveerles todo lo que puedan necesitar y responder sus inquietudes. Así que muchas gracias, hermanos, por estar hoy con nosotros y el Señor le bendiga ricamente. Ok, chao. Bendiciones. Gracias, Pastor Raúl. Un abrazo, Muchas Pastor gracias. Raúl. Muchas gracias por todo.